Hablé con Adrián Vázquez sobre la realidad. Adrián es un amigo con el que siempre hablo de ciencia. Hicimos juntos un producto que se llamó Dime algo que no sepa. Y ahora que todos estamos en cuarentena, aproveché para que Adrián me explicara sobre el coronavirus que nos tiene en nuestras casas. Gran parte de la historia de lo que estamos viviendo estos días será escrita por los científicos. Y sabemos que escribir una historia implica exponer lo que se sabe, aceptar lo que no se sabe y vivir los giros inesperados de la trama. Yo soy Gabriela Bautista. Estoy preguntando cómo estás en esta contingencia. Hablar con Adrián Vázquez es aprovechar su pasión por comunicar la ciencia. Existía ya y existe tal vez desde hace muchísimo tiempo en otra especie y dio el brinco a la nuestra. Y esos brincos se llaman zoonosis, ¿no? Y esas zoonosis ocurren y esas zoonosis van a pasar mientras más interacción haya entre humanos y especies exóticas. Adrián Vázquez es profesor universitario, químico y comunicador de la ciencia. Es fan de los videojuegos, el anime, los discos en vinil, el banjo y la jarana. La crisis del coronavirus ha unido a los científicos del mundo en un esfuerzo sin precedentes por compartir el conocimiento y buscar soluciones de una forma rápida para todos los habitantes del planeta. Ya no lo comprendo, pero no hay la opción no es yo tratar de entenderlo solo, sino que sé que hay más personas que me pueden apoyar. Adrián Vázquez, ¿cómo estás? Pues yo ya tengo de encierro, igual que casi todos, pues 2 meses, ¿no? Ajá. Las escuelas fueron las primeras a encerrar. Entonces, como profesor y como docente, pues me tocó encerrarme, pues casi en la etapa 1, ¿no? La realidad es una cuestión demasiado grande y compleja. La ciencia no es la única forma de construir el conocimiento, pero en el caso de esta crisis mundial, se les ha entregado a los científicos esta misión. Los científicos deben observar la realidad y explicarla. Quisiéramos que la realidad fuera diferente, pero con la ciencia la realidad siempre se impone. En esta charla, hablamos sobre cómo el coronavirus nos ha hecho sentir humildes, por qué necesitamos recibir la información científica, y por qué para construir conocimiento es necesario a veces hacer hasta las preguntas más extrañas. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Bien, yo creo que esta experiencia que ha sido pues como para todos un ejercicio de paciencia y un poco cansado también para uno porque pues es como cambiar tu vida a otro flujo detrás de una barrera, de una pared digital. Uh-huh. Que dejas de tener contacto humano y en mi caso eso ha sido un shock, ¿no? Es un poco como el shock de decir, bueno, es que yo estoy acostumbrado a ver caras, 20, 30 caras frente a mí diario, ¿no? O sea, uh-huh. No hay nada más de contacto humano que eso, ¿no? Entonces, para mí el shock ha sido de pasar a 20 personas, platicar, intercambiar todo en un aula a ver imágenes, ¿no? Simplemente a través de una pantalla. Y eso es un poco, pues, impactante en el sentido de que uno no esperaba extrañar en cierto sentido todo ese contacto humano, aunque fuera, digamos, fortuito y muy público, ¿no? Como pasa en un aula, ¿no? Pero aquí estás conectando directamente un lugar privado de alguien con un lugar privado de alguien. Sí. Entonces estás viendo realmente su intimidad. Estamos todos en nuestro espacio que consideramos seguro y nos estamos conectando espacio seguro y desapareció el espacio público, ¿no? De repente. Entonces digo, bueno, a mí ahorita ya me hace ruido así como de, pues no te voy a mostrar mi cama ni te voy a mostrar así como de mi pila de la ropa sucia, ¿no? Sí, cuántas cosas, o sea, históricas nos están ocurriendo, ¿no? O sea, a veces cuando estudiamos la historia, pues vemos las cosas que ya ocurrieron, ¿no? Pocas veces hacemos conciencia de que la historia nos ocurre segundo a segundo. Exacto. Y que estas cosas se van a hablar de nosotros en el futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, pararon y entonces las universidades daban las clases por internet y todos, y las personas como parte del ocio de este encierro se grababan a sí mismas videos y todo. Exacto. Pero algo que nos está atravesando, creo que es toparnos con un virus nuevo. Ah, sí. Como humanidad yo leo que nos está costando mucho trabajo asimilar, que es algo que antes no existía y ahorita irrumpió en todos nosotros. Uh-huh. Eso se me hace muy impactante.
¿Cómo? ¿Cómo es que hay un virus nuevo cuando sabemos que la Tierra tiene millones de edad, de años? Claro. Sí, y los virus también, ¿eh? O sea, eh, Ajá, sí, sí, sí. Aquí es interesante, pues, platicar como de, a ver, qué es como de la categoría de virus nuevo, ¿no? a ver, Porque realmente no es un virus nuevo, es parte de una familia bien conocida de virus, que son los coronavirus, y de hecho de un subtipo que es como el virus tipo SARS, que es el que causa el síndrome agudo respiratorio, ¿no? Entonces, el ajá. famoso SARS, que ya ha dado sustos en Asia antes, es una familia en cierto sentido muy bien estudiada, muy bien seguida, existía ya y existe tal vez desde hace muchísimo tiempo en otra especie y dio el brinco a la nuestra. Y esos brincos se llaman zoonosis, ¿no? Y donde los epidemiólogos, que son los especialistas, ya no del virus en sí, sino ya de la transmisión de enfermedades, dicen es que tenemos la tormenta perfecta, tenemos un mundo donde hay alta interacción e invasión de ecosistemas por el humano, más interacción con especies raras y con especies que pueden tener virus que sí van a ser novedosos, no nuevos, pero pues sí cepas nuevas o mutaciones adaptadas a otra especie que brinquen al humano. Y aparte tenemos el factor de ser un mundo hiperconectado, hiperglobalizado, entonces que se transmitan rápidamente. Entonces es el caldo de cultivo perfecto para una transmisión muy rápida de un virus que tenga unas características como el famoso COVID, ¿no? Entonces es bien interesante darnos cuenta de que pues sabíamos que ya venía en cierto sentido y hay papers y artículos científicos que escriben, es que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Hay uno del 2008 que incluso, no, 2016, que decía así literalmente, es que esta familia de virus en los murciélagos tiene alta probabilidad de brincarse en poco tiempo a los humanos. Y, no, y aquí estamos, ¿no? Todos dando de la razón desde nuestras casitas, ¿no? Nada iba a parar, ¿no? Este tren económico que tenemos tan fuerte basándose en comercio internacional y pues invasión cada vez más de espacios, ecosistemas, ¿no? Es que mayoritariamente este asunto del virus creo que es en un 70% un problema científico y se ha puesto los ojos Ajá, del mundo, digamos, en la ciencia y en un montón de cosas que están ocurriendo en estos momentos para la ciencia. Es decir, se está buscando una respuesta y entonces se busca la respuesta en la ciencia y los científicos, precisamente por todo este seguimiento de datos que existe histórico, ¿no? exactamente. Sí, primero aquí es importante, ¿por qué? Y aquí es donde un poco dices, bueno, es que debe de haber negación de parte de la gente. Y yo digo, bueno, si el conocimiento científico, que no es la única manera de obtener conocimiento, pero el conocimiento científico, por estas características que platicamos, suele ser entonces el más compatible con la realidad, porque su criterio es que Claro, sea compatible con la realidad. Entonces, claro. entonces, si tú de un problema en un momento dado decides que lo resuelva la ciencia, hay un reconocimiento tácito e implícito de que es real, o sea, de que es algo persistentemente real que no puedes ignorar y que está ahí. Entonces, en el momento en que le confías a la ciencia un problema, un objeto de estudio, estás reconociendo su existencia. Eso es implícito. Ya. Entonces, cuando decides que la ciencia haga lo que tiene que hacer, o que vas a emplear la cosmovisión, metodologías y posturas científicas para atacar el problema de la pandemia por el COVID-19, estás reconociendo que existe, o por lo menos en cierto nivel, ¿no? O sea, ¿por qué distintas acepciones de reconocimiento ¿no? Unos pueden decir reconozco que haya una epidemia, una pandemia, pero no reconozco el virus, o reconozco que es un virus tal, pero hay un reconocimiento de la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, al reconocer que este fenómeno, uno, que es un fenómeno real, y dos, que es una de las cosas que también dirigen esta confianza, y le pongo entre comillas así, confianza, en que la ciencia lo va a resolver, es que es un fenómeno que no entiendes. Entonces, como la ciencia, aparte de tener coherencia con la realidad, explica más cómo que por qué es, o sea, explica cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y, Ujú. y como es muy difícil decir por qué,
Eso se lo dejamos a la esfera a lo mejor política, religiosa, trascendental, espiritual, interna, lo que tú quieras. Pero la ciencia te va a dar muchos cómo, que es lo segundo mejor a los porqués. Entonces, si no sé por qué, pues por lo menos dime cómo, ¿no? Esa es una frase muy común que uno se hace en el día a día. Pues yo creo que la sociedad dice, bueno, no sé el por qué todavía, y voy a tardarme en saber por qué, pero este problema que tengo encima, que es un virus que se transmite infecciosamente, el cómo se transmite, el cómo funciona y el cómo se maneja, eso sí lo sabe la ciencia, ¿no? Entonces le entregas esa confianza a la ciencia. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo. Y es muy común que lo hagamos, ¿no? También, o sea, es decir, bueno, es que yo no tengo idea, pues yo no sé cómo hacer un testamento, pues voy con el abogado, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas que uno tiene la humildad de hacer a veces fácilmente y a veces difícilmente, ¿no? Es que la observación de virus me imagino de ser algo muy interesante porque pues no los vemos. Eso es, Claro, claro, o claro. sea, solamente lo que es visible, digamos, son sus efectos, pero no lo vemos a simple vista. Ya sé que hay instrumentos para verlos y precisamente quienes han construido esos instrumentos para verlos son científicos. Exacto. Y quienes entienden esos instrumentos suelen ser científicos. Y no todos, o sea, incluso especializados. O sea, una parte que abona a esta percepción de amenaza es que es el ejecutor, el actor de esta pandemia, no es ostensible, no es visible, no es macroscópico, ¿no? Ujú. Es un pedazo pequeño de información genética cubierto de proteínas y una membranita cuya único propósito, si es que le podemos decir propósito, cuya única instrucción es replicarse y fabricar más de sí mismo. Y nada más. Eso es lo único que hace un virus, ¿no? Parece cuento de ciencia ficción, como una especie de robot chiquito. Exactamente. Y sin embargo están ahí desde prácticamente el origen de la vida. O sea, esos virus no son nuevos en el sentido de que un virus no es un fenómeno reciente, no está creado recientemente, no. Los virus han estado acompañándonos desde prácticamente que hay información genética, ADN, ARN, proteínas y membranas, ¿no? Entonces, desde el origen de la vida prácticamente tenemos estos parásitos Ujú. en la frontera de la vida porque realmente están inactivos, ¿no? O no vivos, no son capaces de replicarse ni de tener metabolismo, cuando están ahí en la superficie, ¿no? Pero en el momento en que entran, pues ya causan estragos, ¿no? Se suben encima de tu maquinaria genética y te utilizan, ¿no? O sea, realmente te secuestran, ¿no? En cierto sentido celularmente. Fíjate qué loco es porque esta narración que hiciste Ujú. parece como de literaria, Sí, 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 pero sí. estabas narrando algo real, ¿no? Y es un reto muy, no sé, Sí, es como darle switch al cerebro de claro. modo imaginación, modo realista, modo imaginativo, modo realista. Es como, Pero es que esa herramienta que tú acabas de mencionar, lo tenemos que hacer los científicos, ¿no? O sea, no tenemos un microscopio electrónico para ver el virus actuando en tiempo real. Entonces, órale. tenemos que usar ese tipo de imaginación y nos ayuda mucho en decir, bueno, es que en este momento el virus está haciendo esto dentro de mis células y no lo estoy viendo, pero lo está haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienes ciertos fundamentos y evidencia muchas veces indirecta. O sea, es muy difícil ver un virus meterse y, y a una célula y verlo, como tú dices, ¿no? La película del virus real, donde lo vemos entrarse al organismo, meterse en la torrente sanguíneo, meterse a la célula pulmonar que infecta, introducir su material genético, insertarse y empezar a hacer copias y eso. Esa película no la tenemos, no existe esa película como en un plano secuencia en una toma. Tenemos muchas evidencias, digamos, el audio y las fotos y y evidencias indirectas de cada etapa de lo que hace un virus, ¿no? Pero eso te va dando la perspectiva global, ¿no? Así es como funciona la ciencia. O sea, la ciencia, uno piensa, es que la ciencia seguramente científico lo que hace es que tiene toda la película completa. No, no, no. Al contrario, un buen científico lo que hace es con esos pedazos
arma la película completa y hace una estructura coherente, lógica, y muchas veces tiene que ser narrativa, para que entonces todo mundo la acepte, ¿no? En cierto sentido, obviamente con el criterio de que la realidad tiene la última palabra. Wow. Oye, y hablando de narrativa, Ajá. ahorita también en estos momentos hay una especie de abismo entre la narración periodística y la narración científica. Claro. Y siento que en medio está la sociedad queriendo entender esto que nos tiene en las casas, que tiene muchas personas en vilo, ¿no? Porque tienen familiares realmente muy graves. Varios han empezado ya a contar cercanos que han fallecido, etcétera. Y hay una especie de eslabón perdido entre quienes comunican las cosas que están ocurriendo y cómo comunicar las cosas que están ocurriendo. Yo creo que tenemos un cierto problema, entrecomillado, yo le digo problema de comunicación, que existe desde antes de la crisis, ¿eh? Y esto es que, pues, con las redes sociales, que son indudablemente democratizadoras, también lo que han hecho es que hay tanta cantidad de pedazos de información que tienen el mismo equivalente expositivo muchas veces, es decir, un tuit de A o de B te aparece con la misma frecuencia, aunque la calidad y la investigación sea distinta, ¿no? Entre eso, entre uno y otro, y el criterio sea distinto, pero se vuelven equivalentes. Entonces, la capacidad de discernir información ahorita es mucho más retada, tiene mucho más dificultad, porque tenemos demasiados inputs de información ahora. Llega a convertirse en un tipo de ruido blanco, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué haces? Pues vas a seguir seleccionando. Y nosotros tenemos sesgos internos muy fuertes, todos, científicos y no científicos, ¿no? Nos gusta tener la razón, sentimos placer, liberamos serotonina al tener la razón. Entonces, cuando vemos algo que se opone a nosotros, está ese fenómeno llamado disonancia cognitiva y lo tomamos con más escepticismo del que deberíamos y mejor vemos otra noticia que cuadra más con nuestros intereses, entonces así la aceptamos, ¿no? Ese fenómeno está desde antes que ocurriera esto, ¿no? Lo que agudiza es que en una crisis siguen estando todos esos canales, siguen estando todas esas voces, siguen estando todas esas entradas de información y, y la selección de este material sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Entonces, viene ahora digamos que la capacidad de discernir información que antes la tenía alguien específico, esa función, un editor en la prensa, un productor y un director en la televisión y en la radio, etcétera, o incluso, que es el terrible, ¿no? El gobierno incluso mismo, como en China y en dictaduras, etcétera, tenían el control sobre qué se dice y cómo se dice, ¿no? Ahora estamos en el lado opuesto del espectro. Ahora todas las voces parecerían sensatas, iguales y con la misma validez. Y entonces se vuelve una confusión tremenda. Y entonces se puede perder muchísimo de la información válida con el ruido, ¿no? Que tenemos de todas las voces gritando al mismo tiempo, ¿no? Aunque algunas tengan más razón que otras. Uh-huh. Pero en una crisis, ¿cuál es el panorama ideal? En una crisis un panorama ideal es, primero, priorizar, que se prioricen las voces que tienen mayor conocimiento y autoridad en ello, y no necesariamente estamos hablando de aquellos que están en el poder, pero sí aquellos que conocen el problema y el fenómeno mejor que nosotros. Uh-huh. Se tendría primero que entender una prioridad, una jerarquía de quienes tienen mayor comprensión del fenómeno. Entonces, yo creo que la información preponderante, grande, la jerarquía 1 de información viene de estas personas, ¿no? Y luego de estas. Y al final, no sé, el tío del WhatsApp o no sé, ¿no? O sea, claro. Fíjate que el otro día estaba yo pensando, leí un libro y me sentí
muy diferente porque tenía ya mucho tiempo leyendo nada más desde internet. Exacto. No tan, o sea, y cosas breves, y cosas con luz, y cosas con avisos, y con distractores, y con hipérboles. Y entonces el otro día leí un libro y ahí entendí un montón de cosas de la labor de la editorial, la labor del editor, la labor de la acotación de la información. No, no era algo que me hubiera brincado, sino hasta que tuve mucho tiempo ayuno de libros. Exactamente. Y ahí entendí el valor de la curaduría de la información, que no es lo mismo que manipular y Sí. alto ahí conspiranoico. No, no, no. No, 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 no. Esta cuestión del cuidado y de la información que se entrega. Y en el caso de la ciencia, al ser algo tan complejo. Exacto. Ajá, Y de origen, ¿eh? ajá. O sea, cuando yo siempre digo que los libros es una delicia leerlos porque estás leyendo el destilado del pensamiento de una persona. Uh-huh. No estás leyendo todo lo que piensa una persona. ¿Quién querría leer ese psicótico, no leer todo lo que piensa una persona? Sí, no, no, o sea, pero estás leyendo como los greatest hits, ¿no? Es como el álbum, digo, es como música, Sí. ¿no? Cuando oyes un álbum estás oyendo un destilado de un montón de pruebas, ¿no? Es un destilado, una concentración de lo mejor de una persona muchas veces, ¿no? Sí. Y eso se quita, ¿no? Muchas veces cuando ves el internet, lo que hace es sacar lo inmediato, lo que está a flor de piel, lo que muchas veces no fue meditado, sino que fue sentido, ¿no? Entonces, lo que dictan las emociones, más que aquello que a lo mejor consideras, no, lo que tú quisieras, lo que impulsa tus deseos más que lo que es realmente, etcétera, ¿no? Entonces lees cosas sin filtro, literalmente. Uh-huh. Es cosas sin filtro, filtro desde el origen, o sea, la persona no lo filtró, la persona lo aventó, ¿no? Ajá. Y está bien, no tiene esa función, pero eso es lo que hay que reconocer, que lo que estás leyendo son emociones expresadas muchas veces, ¿no? No es necesariamente real, no es necesariamente verdadero, y eso cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, Sí. no es que no tenga valor, claro que tienen valor las emociones, Uh-huh. pero no es información que Sí. necesariamente uno necesite, ¿no? En un libro, te das cuenta de que es que aquí ya pasó por muchas manos, se redujo a lo más importante, a lo más, certero, a lo más informativo, a la carnita, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, es bien padre eso, ¿no? Estaba yo pensando, antes de que pasara esto del coronavirus, Ajá. que al método científico le podrían faltar dos eslabones, según mi Uh-huh. muy humilde opinión. Ajá. Una es preguntarse si el resultado de todo eso que observó es sustentable con el planeta. Ah, claro. Y otra es cómo hacer para que sea más comprensible para, para las personas más comunes. O sea, es decir, ¿por qué Yo, es importante vacunarse? ¿O por qué es importante, sabes? O sea, sí, esos dos exactamente. eslabones para mí, no sé, ¿tú qué Sí. piensas? No, es muy certero porque la perspectiva tradicional de método científico es totalmente operativa. Y esa descripción operativa que es, no lo quiero decir en pasos porque realmente eso de la linearidad de pasos, como si fuera un diagrama de flujo, es falsísimo. Nadie Ok. hace ciencia con una receta como tal. Son procesos que usas, ¿no? Así como de que, pues, elegir el fenómeno, hacer hipótesis, hacer las pruebas, ver qué dice Ujú. la realidad, contrastarlo, hacer un análisis lógico matemático, dialéctico, y entonces ya llegar a una conclusión, y ahí quieren parar, ¿no? Es como de, ya llegué a la conclusión, ya hice ciencia, y a partir de las conclusiones yo me lavo las manos. Y esa es una de las cuestiones éticas que desde hace décadas tenemos encima de la mesa. Tal vez la más famosa es el proyecto Manhattan, ¿no? Donde los científicos hicieron con el método científico la bomba y entonces, bueno, ¿y por qué puedo decir que me desligo de la bomba atómica si yo la hice? Entonces viene ahí donde hay que reconocer que, bueno, tu actividad científica no es independiente de la realidad. O sea, está insertada en la misma realidad. Y en esa realidad hay una dimensión social y humana. Y entonces el hacer actividad científica tiene impactos en la realidad. Entonces, reconociendo que tu actividad científica tiene impactos en la sociedad, tiene impactos en la humanidad, entonces vas a tener que tener también, de nuevo, conocimiento ético, filosófico, religioso, espiritual, de otros tipos de conocimientos para darle sentido
también más amplio a lo que concluiste científicamente. Entonces decir, pues es que la bomba va a matar a tantos japoneses, pues está del nabo que la haya hecho, y sí es tu responsabilidad, definitivamente. Entonces, claro. Sí. Y ahora, en este caso también es, bueno, y también comunicarlo, ¿no? Hacerle saber a las personas que esto puede tener consecuencias. O sea, no solamente las consecuencias en sí, tirar una bomba, por ejemplo, y matar gente, sino que podría tener consecuencias. Y esa es donde los científicos muchas veces se quieren lavar las manos y decir, es que eso no me toca a mí. Y eso es totalmente, a mi punto de vista, es irresponsable. Tienes una responsabilidad social, ¿no? Yo lo veo de esa manera, porque si te están pagando el gobierno por hacer ciencia, tienes que responderle al gobierno, no hay una reciprocidad. Y hay más reciprocidades a la sociedad también, ¿no? Como tal. Entonces yo veo que eso nos falta mucho a muchos científicos, ¿no? Hacemos ciencia, la disfrutamos y no la sabemos comunicar tal que quede claro qué implica, qué consecuencias puede tener, ¿no? O para que la sociedad tenga una cultura, no sepa exactamente lo mismo que tú, pues no, es imposible, pero sí sepa las implicaciones que tiene. Y eso se le ha dedicado y se le ha entregado a los medios, Gaby, a los periodistas. ¿Nos puedes explicar, Adrián, cuál es el mecanismo de crear una vacuna? Estamos esperando esa vacuna. Es cuestión de tiempo. Hay muchas maneras de hacer una vacuna, para empezar, ¿no? Tú te puedes basar en pedazos de un virus para hacer una vacuna. Te puedes basar en los antígenos que produce un virus para hacer la vacuna. Te puedes basar en la información genética dentro del virus para hacer la vacuna. O te puedes basar incluso en virus que están muertos, desactivados, medio despedazados, inactivos, para hacer una vacuna. Entonces hay muchas técnicas de hacer vacunas. Unas más nuevas que otras, ¿no? Pero todas están intentando ahorita. Ahorita, según lo último que sé, hay al menos 107 protocolos. Wow. O recetas para hacer vacunas que se están intentando. Al menos 107. Tal vez más. Ahora, ya que lograste hacer una vacuna, digamos, preliminar, que digas, bueno, esto puede ser reconocido por el sistema inmune como parte del virus sin causar la enfermedad. Así funcionan las vacunas. Es como decir, tu sistema inmune es un niño y no sabe que existen los ladrones, ¿no? Entonces, ¿qué haces para que identifique el niño el ladrón y no le abra la puerta? Le dices, mira, le enseñas una foto, ¿no? Le dices, la foto del ladrón es esta, y entonces cuando tú veas no le abras, ¿no? Así funciona más o menos las vacunas. La vacuna es la foto, más o menos así le puedo decir. Wow. Entonces, hay muchos, pues les enseñan una foto, un video, etcétera, ¿no? Son diferentes tipos de vacunas. Entonces, ya que tienes una foto, no puedes irte directa, o una vacuna, no puedes irte directamente a aplicarlo a humanos. Tienes primero que demostrar que actúa a nivel 1, a nivel in vitro, o sea, en el tubo de ensayo, en el laboratorio, como quien dice, nada, digamos directamente, ¿no? Así como pongo virus, que pongo sistema o células de sistema inmune y así, y pongo la vacuna o el prototipo de vacuna y veo que funciona. Ya se vio que sí genera una respuesta inmune a nivel, digamos, serológico, a nivel molecular, a nivel laboratorio. Entonces me voy a hacer pruebas con animales. Y entonces hago pruebas con animales y efectivamente hago unas pruebas muy, muy controladas, donde cuento muy bien los individuos, a unos les doy la vacuna, a otros no, que se llama experimento ciego, o incluso hago un doble ciego donde ni siquiera los que los inyectan saben que están inyectando, etcétera. Y entonces demuestro que la vacuna sí generó una respuesta inmune y reconoce al ladrón, reconoce al COVID, reconoce al virus. Uh-huh. Y ya que pasaron esas pruebas, tengo que demostrar que son seguras en animales. ¿Y qué dosis se requieren en animales? ¿No? Entonces, que usé puerquitos y los puerquitos se volvieron inmunes en 10 días con esta dosis, ¿no? Y así te la llevas. Esas pruebas pueden llevar mucho tiempo, dependiendo de cuánto tarde en generarse esa respuesta inmune. O puede fallar miserablemente la vacuna y jamás regenerar una respuesta inmune. O tardarse mucho, o requerir mucha dosis, 10 dosis. Entonces, ¿quién se va a querer meter 10 dosis de una vacuna? Claro. Esa vacuna se rechaza, ¿no? Entonces, hay muchas variables, ¿no? Y luego de ahí, después de eso, te vas a una etapa en humanos
pero obviamente en un grupo de humanos pequeño. Varias de estas vacunas ya están en esa etapa. Wow. En la etapa que llamamos clínica. Y tiene 4 fases, etcétera, ¿no? Hasta salir digamos, al público, ¿no? Masivamente. Y lo que es pues, en pacientes expuestos, etcétera, bien seleccionados, bien seguidos, pues pruebas la vacuna y haces lo mismo que hiciste con los animales, ¿no? O sea, ver cuánto se requiere, qué dosis, si hubo una inmunidad, si sí funcionó o no, etcétera, 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 ¿no? Ok, lo haces en humanos para saber que funciona, pero también te tienes que asegurar que es segura. Entonces te tienes que esperar a ver si no hay efectos secundarios o que no desaparezca esa respuesta inmune o que si regresa de nuevo el virus sí siga funcionando en una recaída. Todo eso tiene que pasar un proceso de una vacuna para al final decir que sí es segura y la autorices para que entonces se pueda ir masivamente al público. Entonces, todos esos análisis, todas esas pruebas, uno no puede apurar a la enfermedad. Uno no le puede decir al virus, ándale, apúrate. O sea, pues no, es un virus que tiene un periodo de incubación de 2 semanas y luego tienes 2 semanas donde pues te juegas la vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de, para empezar, ventanas de 1 mes por paciente. De manera realista, muchos dicen, es que miren, a menos de que nos brinquemos los protocolos de seguridad, que podría salirnos peor el caldo que las albóndigas, es decir, imagínate si liberas una vacuna y resulta que la vacuna no es eficiente, no funciona, pues se te viene otra epidemia de nuevo, ¿no? Claro. Puede tardar hasta 18 meses. Y estamos hablando de cuando todos estamos hablando de un esfuerzo. Es decir, desde el nivel investigación hasta el nivel industrial, ¿sí? Yo sé de buena fuente que hay varias farmacéuticas que ya pararon prácticamente la producción de vacunas de menor riesgo y están priorizando para que en cuanto digan esta funciona, poner sus líneas de producción a hacerlas inmediatamente para que haya suficientes dosis para el mundo. Me impresiona mucho cómo el jabón y la limpieza han permitido la evolución de la humanidad. Sí. O sea, así como tenemos que ya fuimos a la luna y que sabemos atrapar neutrinos y cosas así muy cañonas o las ondas gravitacionales y tal, algo tan sencillo como el jabón ha permitido que la humanidad evolucione, la limpieza, eso es así de, ok. Sí. Como que o sea, bueno, ya el jabón forma parte de nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, esta cuestión de la higiene ahorita nos llega de manera muy especial, ¿no? Sí, y a veces sorprende se sorprenden porque es que, ¿qué tiene de raro? Bueno, es que antes sí era raro. O sea, es una política de salud pública de las revolucionarias, ¿no? O sea, la higiene personal es una política de salud pública revolucionaria. La tomamos por dada porque pues llevamos siglos, ¿no? Ya ejerciéndola. Pero pues igual es un evento, un acto, una acción tan simple, pero tan eficiente a nivel de salud pública, ¿no? O sea, Fíjate que vi en un programa de televisión de Japón la pregunta muy seria, hecha por científicos, así súper seria era. Estamos viendo que frente al COVID están falleciendo más hombres que mujeres y más hombres están siendo más afectados. Y una de las hipótesis es, ¿será porque los hombres se lavan menos las manos? Es una buena hipótesis. Es muy seria la pregunta. Sí, no, es totalmente posible y viable. Es una gran hipótesis. Es una gran hipótesis. Sí, no, creo que hay como como digamos, leyenda urbana de que hay una diferencia de hábitos de higiene considerable entre hombres y mujeres por género, ¿no? No sé qué tan interesante es, pero ahora se vuelve de importancia pública saber si es cierto, ¿no? O sea, si la hay y si la hay, pues entonces hay que hacer algo porque entonces los hombres son más propensos a morir, más propensos a transmitirla y pues hay que entonces entrar a una reeducación o algo, ¿no? Y eso es importante, o sea, son preguntas válidas y que nos hacen incluso, fíjate, este tipo de crisis nos hacen replantearnos hasta la higiene, ¿no? O sea, o hasta las cosas más pequeñititas que creíamos dadas sin riesgo, sin problemas, sin bronca, ¿no? Así es, así es.
hay quienes dicen, no, el mundo no va a cambiar. En cuanto acabe esto, todo va a seguir igual. Pero creo que, sobre todo quienes tenemos el privilegio, porque sí hay que decir que es un privilegio quedarnos en casa, mucha gente realmente no puede, sí da un tiempo para que la imaginación y la cabeza dé vueltas, de que es un tiempo pues muy interesante para poder pensar otras posibilidades del mundo. Y aún así se vayan a implementar o no, hagamos un ejercicio de la imaginación. ¿Qué te gustaría que no siguiera igual? ¿O qué te gustaría, qué cosas crees que sí podríamos darle una vuelta de timón en aprovechando esta coyuntura de que estamos parados? Yo sí diría, bueno, principalmente la manera en cómo nos comunicamos. Ha sido lamentable en todos los niveles ver cómo somos incapaces de comunicar nuestras ideas de manera clara, educada, empática, formal, amable, eh, y estamos en una coyuntura porque cuando se va a volver todavía más importante la información y cómo se transmita, estamos haciéndolo de la manera más, pues, arcaica, emocionalmente negativa, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que no, de que muchos esfuerzos nuestros van a ser en vano, no porque no hayamos puesto esfuerzo, sino no porque no seamos capaces y no hayamos puesto voluntad, sino porque no estamos comunicándonos de manera, pues, asertiva, eficiente, humana, empática, clara, y a mí eso me gustaría ver que cambiara, ¿no? O sea, que hiciéramos eh, digamos, la coordinación de nuestros esfuerzos como sociedad y como científicos y como país de una manera distinta. Eso es lo que yo creo que Ujú. nos vamos a dar cuenta en un momento de que si seguimos en las luchas intestinas y comunicándonos con el estómago y poniendo de frente nuestras ideologías políticas antes de lo que se requiere hacer, vamos a fracasar. Y ese fracaso, que seguramente vamos a ver varios fracasos después de esto a posteriori, van a ser principalmente por eso, ¿no? A mí me gustarían dos cosas. Uno, que seamos capaces de reconocer y honrar el trabajo de los hombres y las mujeres del campo Ah, claro, y que dejemos de tener una relación tan poco sustentable con nuestro planeta. O sea, me encantaría que pudiéramos hacer turismo sin necesidad de construir un rascacielos de mármol y destruir el hábitat y todo. Me encantaría que pudiéramos comer bien teniendo una relación igualitaria. O sea, claro. ahorita más que nada que no podemos salir, estamos viendo el valor y lo complejo que es que exista comida en nuestras mesas siendo estos seres contemporáneos que somos. Sí, yo creo que es justamente eso que mencionas es muy importante. Eso fue como mi deseo, pero yo lo que estoy seguro que va a cambiar van a ser las prioridades y las jerarquías de ciertos, como tú dices, de las cadenas de valor que le dicen ahora en el mercado, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que los trabajos prioritarios son otros, nos vamos a dar cuenta de que las necesidades de la sociedad son otras y les vamos a asignar distintos valores. Por ejemplo, la materialidad, que es comida, alimentos, la basura, todas esas cosas, ya las Ajá, el tenemos dadas agua. por hecho. El agua, Ujú. toda la materialidad de la que dependemos en la naturaleza, agua, aire, etcétera, esa materialidad la teníamos relegada, ¿no? Y ese es el problema del calentamiento global a final de cuentas también. Entonces, esa materialidad regresa, ¿no? O sea, el virus a final de cuentas, aunque sea pequeño, no lo podamos ver, es un ente material. Entonces, darnos cuenta de que sí, en redes sociales y en el internet pasan miles de cosas, pero ahí hay una realidad material que está ahí y que tiene tanta importancia como parar a la sociedad mundial. Entonces, Sí. eso cambia completamente nuestros valores. Es decir, es que el Big Data y nuestros datos personales, amigo, hay virus allá afuera, ¿no? Entonces, hay crisis alimentaria. Entonces, regresamos al mundo material un poco, así de, bueno, hay broncas en el mundo material que sí necesitamos priorizar, ¿no? Y, Ujú. y, y los trabajos también respecto a ello, yo creo que también van a hacer, la prioridad respecto a ellos también va a ser importante, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Es decir, el valor de los médicos, el valor
de las personas que entregan materiales que transportan. Yo creo que sí va a haber ahí una revaloración de esto. ¿Qué te ha funcionado en esta cuarentena para que los días sean menos pesados pues sí, de pasar la rutina diaria y tal? Aparte de que tenemos mucho trabajo porque a los profesores se nos triplicó el trabajo. Sí, tremendo, está tremendo. ¿Qué música has escuchado? ¿Qué te ha ayudado a escapar de? ¿Has avanzado en videojuegos? Compártenos esas cosas. Híjole, pues la verdad es que he tenido tanto trabajo que me queda, la verdad, poco tiempo de ocio. Sí, a mí también. Pero yo creo que bueno, en mi caso, como yo vivo solo, esta onda de comunicarse con alguien, ha sido como importante y curiosamente mi manera de hacer contacto humano ha sido a través de juegos en línea. Entonces, los primeros meses, el primer mes prácticamente de esto me la pasé jugando un juego en línea masivo y pues ahí, ¿no? Cuando iba empezando esto de la pandemia y me comunicaba con mucha gente. Y ahorita juego otro distinto, más como agresivo, de peleas y esas cosas. Pero me ha ayudado mucho porque aunque antes me peleaba mucho con las personas, ¿no? En esos juegos en línea. Pero ahora no es como de, no, ahora busco más como el contacto humano porque pues se requiere, ¿no? Entonces es bien interesante cómo buscas el contacto humano, ¿no? Y como realmente a mí las herramientas de Zoom y Google Meet las asocio al trabajo. Ajá, yo también. No es para mí como de, no es como de que tengo ganas de ver a mis amigos en Zoom. Exacto, yo por eso no quise hacer mi cumpleaños en Zoom, porque era de no. Sí, no, o sea, es que no tienes idea de que yo paso 8 horas en Zoom, en juntas, en chamba. O sea, para mí la asociación es muy distinta, ¿no? Es no, o sea, yo, si voy a ver gente, tiene que ser en otro contexto, y para mí el otro contexto ha sido videojuegos. Entonces, para comunicar, digamos que mi yo social lo he transferido a los videojuegos en línea. Y digamos que ya ves que también pues, está la parte de qué hago yo para aislarme, así también, que también es necesario. Pues he hecho de todo un poco. He estado leyendo, he estado como repasando canciones en mis instrumentos, etcétera. Ya hasta se me rompió una cuerda de mi banjo y así. Es difícil, ¿no? Yo creo que como a todos, hasta el sueño se me ha alterado. Los patrones de sueño están alteradísimos. Sí, también, ¿no? A mí. Ajá. Eso es algo bien interesante que es masivo mundialmente. Yo veo que no puedo estar, la concentración me es más difícil también. Entonces no puedo leer por mucho tiempo. Es muy interesante eso. Entonces es como mucha diversidad, ¿no? Así como de estar, ahora voy a lavar los platos, que todo el mundo es como el hobby implícito de todos, ¿no? Voy a lavar platos y cocinar. Y ahí estás, y de repente pasas 2 horas haciéndolo, ¿no? Entonces yo así lo he pasado, ¿no? Haciendo actividades que generalmente me tomarían horas, ahora no me toman tanto como leer. Ajá. Y actividades que a lo mejor yo diría del día a día, sácalo rápido, las hago más lento, ¿no? Exacto. Ay, que la limpieza, que estas cosas, o sea, hay un giro definitivamente, pero es como para que el tiempo pase de manera distinta a tu cotidianidad de antes, ¿no? Habrá científicos que estén observando eso también, ¿eh? Uy, seguro. No, es que estos fenómenos y científicos que dicen, es que esta es la oportunidad de mi vida, porque no se va a repetir fácilmente. Exacto. Entonces yo creo que debe haber muchísimas personas ahorita estudiando el fenómeno a nivel todo, comunicación, efecto doméstico, psicológico, cotidiano, doméstico, sí, económico. Yo lo veo y digo, es que imagínate cuántos estudios económicos no van a salir de aquí sobre cómo se invirtió la cadena de productividad, cuáles se priorizaron en una crisis. O sea, va a salir una cantidad de información impresionante. Ajá. Para darnos cuenta cómo respondemos a las crisis, ¿no? Exacto. Esta es la primera gran crisis, yo creo que porque la del 2008 fue crisis económica, ¿no? Y es un poco como abstracta. Esta es una crisis mucho más horizontal, o sea, todos estamos encerrados, ¿no? Exacto, ¿cómo hay condiciones científicas que podrían habitar en la imaginación de alguien, pero que no fueran, digamos, concretamente posibles, ¿no? Y ahorita, o sea, porque cuando alguien iba a desear, para poder observar X fenómeno, necesito que toda la sociedad se recluya. O sea, pues no. Ajá, y son condiciones que
pues que de manera artificial no podrías reproducir, ¿no? Y ahora Sí. eso es también interesante para la ciencia. Sí. Y luego hay carreras que habían prácticamente desaparecido, como sociología. Imagínate ahorita ser sociólogo, hacer como puedes escribir la nueva Biblia de la sociología, ¿no? Así como de la sociología en este momento es cuando da un vuelco a la vida virtual, ¿en qué nos convertimos, no? Entonces, ese es otro, o sea, ahorita es el momento ideal para hacer sociología, ¿no? Y de nuevo, estábamos en un momento social interesante, a mi punto de ver antes de esta pausa, o irrupción, o como disrupción, o a mí se me hace que estábamos en un momento interesante, en términos de políticos, sociales y hasta económicos, ¿no? Sí. Entonces, vino esto y ya no sabe uno si es realmente pausa, o si es consecuencia, o si o un poco de ambas, ¿no? Es algo así. Pero es muy interesante este momento y definitivamente es histórico. Esto no se va a olvidar en poco tiempo, a mi manera de ver. Sí. Va a tener su huella en muchos aspectos. Y es lo que platicábamos también en otra de las charlas. En el futuro ¿de qué se van a fijar en estos momentos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué aprendimos? ¿Y cómo éramos culturalmente? Creo que esas tres cosas estaremos dejando. Y ojo, y estamos dejando una cantidad de registros impresionante. Obtener resultados va a tardar. En el camino podría haber errores, cambio de rumbo, afirmación de cosas. Pero también un salto enorme, una aceleración del conocimiento. ¿Qué tal esta cuarentena para pensar en la labor de la ciencia? Este podcast se llama ¿Cómo estás? Es una producción hecha por mí, Gabriela Bautista, para Radio Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México, año de 2020.